Olá, bem-vindo a mais um programa Liderazgo para Transcender, acá por OID Digital TV en Perú. Nuestra invitada del programa de hoy está hablando directamente de la Ciudad de México, en claro, en México. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es la inclusión digital. Y claro, otros temas también. Entonces, para que usted pueda conocer un poco más de este tema, conocer un poco más de esta persona que se dedica a trabajar con esto, nos vamos a hablar directamente de México, como dice a ustedes, con la señora Ledénica Méndez. Bienvenida, estimada Ledénica. Muy buenas tardes, días, dependiendo de dónde nos escuchen el día de hoy. Muchas gracias, Rogerio, por esta invitación. Sí, un saludo desde la Ciudad de México. Soy Ledenica Méndez y estoy muy afortunada de hoy hablar con ustedes sobre este tema tan apasionante y tan real sobre la inclusión digital. Muchas gracias. Bueno, estimada Denica, primero me gustaría pedirte para que las personas de toda Latinoamérica que están a mirar el programa puedan conocer un poquito más de su persona, que hable un poco de su trayectoria académica, que es tan rica, y también de su trayectoria profesional. Ay, muchas gracias, Rogerio, por esta oportunidad. Pues bueno, yo estudié, soy politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de México. Tengo una maestría en Administración Pública y recientemente terminé un doctorado en Derecho. Eh, Bastante interesante ver la convergencia de estas tres disciplinas que a lo largo de mi trayectoria profesional pues me han permitido vivirlas de manera con la experiencia. Que es muy importante siempre tener una base jurídica para todas las decisiones, ya sea desde cualquier aspecto en el que te encuentres trabajando. Entonces, soy afortunadamente académica igual de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde soy egresada. Y también pues trabajo en el gobierno federal de mi país. Desde hace más de 20 años tengo una trayectoria profesional en temas especialmente dedicados a la política social y a las telecomunicaciones, que me ha llevado a lo largo de estos años a especializarme en los temas de inclusión digital. Brevemente, Qué gracias, bueno. Rogerio. Este tema de inclusión digital es un tema que siempre, nunca es demasiado hablar sobre él, porque por más que los gobiernos, por más que las organizaciones de todo el mundo trabajen para hacer la inclusión digital, ainda siempre existen personas que no están inclusas digitalmente, que no pueden muchas veces hacer cosas que para los otros que tenemos los computadores, los teléfonos móviles, los apps, son cosas que todos los días hacemos. Y otras personas, sea por la cuestión de la edad, sea por la cuestión de dónde están, todavía no están en este mundo junto con nosotros, ¿no? Entonces, por favor, estimada Verónica, ¿podrías hablar un poco de este tema, ¿no? ¿Por qué trabajas con la inclusión digital y cómo usted se dedica en este tema? Y muchas gracias. Bueno, la inclusión digital es un tema transversal que podríamos encontrar a lo largo de la literatura y de las organizaciones internacionales, incluso los propios países podrían definir, o los expertos o las expertas podrían definir a esta inclusión digital. Hay un poco un debate de lo que implica, si solamente es acceso, si solamente es cobertura a servicios de telecomunicaciones, si es alfabetización digital, si es habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, siempre me he preocupado por poner como claro los conceptos. Entonces, es importante que entendamos que la inclusión digital son todos este conjunto de habilidades que le permite a las personas tener diferentes oportunidades en una economía digital, ¿no? Entonces, estas habilidades sí, siempre se van a dar a través de mecanismos de alfabetización digital de manera diferenciada. ¿Y por qué diferenciada? Como bien lo mencionabas, Rogerio, pues al final no todas las personas aprendemos igual, no todas las personas tenemos las mismas necesidades respecto de cómo interactuar con los dispositivos o con la tecnología.
a lo largo de nuestras vidas podemos decir que yo utilizo la tecnología tal vez para comunicarme con mi familia, tal vez simplemente para hoy hacer una transacción bancaria, pero a lo mejor los pequeños de nuestros hogares pues lo utilizan para aprender, para jugar, para entretenerse, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como hacer justamente esta diferenciación de qué tipo de oportunidades o qué tipo de necesidades tienen las personas y luego con base en eso elegir las capacitaciones, las habilidades y estos programas de alfabetización digital que pudieran ser efectivos y significativos para las personas. Entonces eso es algo que, perdón, tenemos que pensar. La inclusión digital es eso. ¿Cómo acercar de manera significativa las tecnologías a las personas para que puedan hacer uso de ellas en su beneficio y en su desarrollo social y económico? Básicamente, eso es lo que podría hablar respecto de lo que deberíamos de pensar sobre la inclusión digital. Y cuando hablamos de la inclusión digital, claro que distintos países hacen distintas iniciativas, distintas universidades muchas veces son también actores en este punto. Existen distintos modelos de inclusión digital, como usted habló. ¿Podríamos hablar de algunos de estos modelos que son más aplicables en México o quizás en otros países que puedan contribuir de forma más clara, más decisiva para que traiga un resultado más inmediato para las personas? Sí, por supuesto, Rogerio. Mira, algo que también no mencioné en esta breve semblanza que les comenté al principio, es que también he tenido la oportunidad de ser la embajadora del ILPES, que es un centro de Instituto Latinoamericano de la CEPAL, en donde nosotros tenemos la oportunidad de trabajar ciertos temas y ponerlos en foros de discusión y abrir el debate sobre ellos. Entonces, desde el 2022 bueno, presenté este tema del desarrollo de territorios rurales inteligentes en nuestros países de Latinoamérica. Como bien lo mencionas, ¿no? O sea, compartimos muchas razones o causas o características muy específicas por ser latinoamericanos y evidentemente porque también hay muchísimas zonas rurales en nuestros territorios. Y siempre pensamos que podemos aplicar un modelo de manera como pareja, ¿no? En todos los territorios, pero al principio tenemos que hacer este diagnóstico, ¿no? De cómo están las personas, cómo están los territorios rurales y cómo podemos llevar lo que repetía, ¿no? Estas maneras diferenciadas de aprender y de incluirse digitalmente. Entonces, cuando empezamos a hacer pues este desarrollo y cuando propuse este tema de discusión, también una de las conclusiones que llegué fue que no necesariamente lo rural es diferente a la ciudad. O sea, no tenemos por qué llevar lo rural a lo urbano para incluirlo digitalmente. Entonces, es por eso que he trabajado en el diseño de modelos de inclusión basados en estas diferencias entre lo rural y entre lo urbano, pero sin transgredir o sin cambiar la manera en cómo lo rural trabaja. Entonces, hemos identificado que en nuestros países, que siempre hay personas en lo rural que quieren ser incluidas digitalmente, pero que por sus características de etnia, de idioma, de capacidades, digamos, de usos y costumbres, pues es diferente la forma en cómo podemos allegarnos a ellas y debemos de la obligación de hacerlo. Entonces, estos modelos de inclusión digital tiene que primero identificar el acceso, es decir, qué tipo de tecnologías son adecuadas para conectar estas ruralidades. O sea, no todos pueden llegarse con fibra óptica, no todos pueden conectarse con satélites, no todos pueden conectarse con 5G, ¿no? Sino tenemos que identificar cómo están esos territorios. Luego, para qué van a usar esa tecnología. Entonces ahí tenemos como esta fase del uso de esa tecnología. Bueno, pues tal vez podemos identificar estas partes productivas o económicas o sociales que pueden tener las economías locales para justamente que el Internet, en este caso, como una tecnología que nos va a ayudar a incluirlos digitalmente, sea significativo en el uso del mismo, ¿no? Es decir, yo ya tengo una conectividad, pero además sé que ese Internet me va a servir para mejorar mi educación, mi salud, mi proyecto local, de lo que yo me quiera dedicar. Y la siguiente fase siempre va a ser la apropiación de la tecnología. Es decir, yo ya identifiqué que el Internet me ayuda a hacer mejor mi trabajo o a hacer mejor mis actividades diarias, pero además tengo que tener estas habilidades diferenciadas para explotar al máximo esta nueva tecnología que yo tengo.
Y repito, no todas las personas aprendemos igual y no todas las personas necesitamos el mismo nivel de capacitación. Habrá algunas más expertas, habrá otras que no lo son, y habrá alguien más que tenemos que ir mucho más abajo, porque a lo largo de esta experiencia o de estos años de experiencia me he encontrado con personas, desafortunadamente, que no saben leer ni escribir. Entonces, eso es otro obstáculo o es otra barrera para que nosotros podamos llegar con capacitaciones pues, en cuanto a tecnología. Entonces, primero tenemos que abordar otras brechas sociales debajo de eso para que podamos ya brincar a la parte de la tecnología. Y la última, digamos, como fase o estadio de este modelo es cómo medir que ese impacto del uso de la tecnología, de la apropiación, mejora la calidad de vida de las personas. Esta medición del impacto en nuestros países puede ser, no sé, un índice del cierre de la brecha digital, puede ser el índice de bienestar, puede ser un índice de calidad de vida, etcétera. Lo más importante es que nosotros no dejemos de medir ese impacto de la apropiación de la tecnología versus el uso y sumando el acceso, porque muchas veces nuestros países nos hemos dedicado a conectar lugares o a dar capacitaciones, digamos, como atomizadas o rotas, ¿no? Y no llegan o no cierran el ciclo educativo de las personas. Y eso es un gran reto porque, repito, primero tienes que conocer el territorio, las personas y luego llegar con modelos específicos para ellos. Entonces, el modelo de inclusión digital que yo he trabajado a lo largo de estos años y que hemos ido probando en diferentes territorios, nos ha llevado a ciertas conclusiones, ¿no? Primero son las personas para que quieren la tecnología y luego acompañarles para que el uso de esa tecnología sea de manera correcta en favor de ellos. Entonces, digamos que eso es como básicamente el modelo que podemos aplicar tanto en territorios rurales, semirurales o insulares o incluso también urbanos o semiurbanos, ¿no? Esa es la propuesta. Existe um impacto econômico quando as pessoas são incluídas digitalmente. Ou seja, se há uma região onde as pessoas não estão conectadas, passam a estar conectadas, aquela região tem um impacto positivo econômico. Esto es algo que también se refleje en corto y largo plazo en desarrollo de una determinada región, ¿verdad? Eso es correcto. Incluso había algunos estudios ya de hace algunos años, ¿no? Que decía, bueno, que si tú aumentas cierto porcentaje, 1% en la calidad de las personas de esa inclusión, puedes hasta llegar a un aumento de un 5, 10% de puntos en el PIB, en el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, al final, repito, es un tema, no, los resultados no son tan en el corto plazo, o sea, sí tenemos que aprender a medir en el mediano y en el largo plazo, porque es justo, o sea, es generacional, ¿no? Nosotros tenemos como dicen ahora, ¿no? Los niños ahora son digitales, son nativos digitales, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos mayores? O sea, siempre nosotros tenemos que reaprender a utilizar la tecnología. O sea, por una parte es los que vas incluyendo a lo largo de acuerdo a sus edades o de acuerdo a sus capacitaciones o a sus capacidades, pero también qué pasa con nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros ahorita ya asumimos que sabemos utilizar cierta tecnología, pero el avance tecnológico, como lo dice la ley de Moore, ¿no? Pues cada 6 meses se actualiza la tecnología, hay algo más, algo nuevo que aprender a utilizar. ¿Cómo yo hoy me enfrento a estos nuevos desafíos tecnológicos? Entonces tenemos que tener también mecanismos o programas de alfabetización digital que nos permitan reaprender nuevas cosas para que no nos quedemos sin un trabajo que hacer, por ejemplo, ¿no? O que no nos quedemos sin actividades o rezagados o que nuestras brechas digitales siempre sean mucho más grandes porque no nos da el tiempo, ¿no? Tenemos que trabajar de esa manera diferenciada. Entonces, es un gran reto la inclusión digital y hay muchas, digamos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene todo un brazo que se dedica al desarrollo, porque justamente, o sea, entiende, o sea, ha entendido que las tecnologías o los dispositivos por sí mismos no son suficientes para que las personas tengamos un desarrollo económico y social. Y en su visión, en su experiencia en este tema de inclusión digital, ¿qué ha sido más difícil cuáles son los retos más difíciles de se alcanzar en este tiempo que está trabajando y desarrollando este tema?
Para mí el reto más duro es justamente la permanencia de los proyectos o de las ideas o de los, sí, de los modelos. Siempre son perfectibles, ¿no? Todos los modelos o todos los programas, pero muchas veces es algo que padecemos en la región. Pareciera que que nuestro alcance siempre se queda en 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, creo, desde mi perspectiva, el reto mayor es sentarnos, o sea, los que saben del tema, los que tienen la incidencia de la toma de decisiones, es decir, a ver, una agenda que nos lleve de hoy, que estamos en el 2024, a una agenda que nos lleve al 2054, ¿no? O sea, una agenda de 20, 10, 30 años es importante para saber cuáles son estos hitos de cómo vamos a estar las personas o qué es lo que necesitamos a lo largo de la vida. Entonces, sí es muy importante. Creo que el reto del mediano y del largo plazo es el más importante de la permanencia de los proyectos y de los programas, porque si no, no podemos medir el impacto y no podemos dar continuidad de los esfuerzos que todos los países, estoy segura, como bien lo mencionabas, hacen en pro de la inclusión digital, porque la inclusión digital es la meta, ¿no? Es hacia donde vamos, pero para llegar a ella necesitamos primero cubrir con Internet de los sitios, ¿no? Proveer de dispositivos, dar estos programas de alfabetización, capacitación diferenciada, permitir el desarrollo de la innovación y de la ciencia. Y entonces, todos esos elementos te llevan a la inclusión digital, que es, desde mi perspectiva, el fin al que todos los países deberíamos pues de apuntar, ¿no? Y todas las personas también. En su visión, es importante para el trabajo de inclusión digital cuando hay una integración de lo gobierno con las universidades, con las organizaciones sociales para trabajar conjuntamente en este tema, o es algo que es más dedicado exclusivamente al gobierno. No, definitivamente la inclusión digital, al ser un tema transversal, necesita no solo incluso de los gobiernos nacionales, sino de la cooperación internacional. O sea, necesitamos trabajar todos los países, todas las personas, toda la academia, la industria, por ejemplo, dado ellos que son los dueños del desarrollo tecnológico, tienen también que preocuparse por la inclusión digital. O sea, no solamente la venta de dispositivos o la venta de la tecnología, sino quién los va a usar, cómo los va a usar, para qué los va a usar. Entonces, todos es un ecosistema, ¿no? La inclusión digital es un ecosistema, por eso decía que es una meta, donde todos tenemos que participar y que evidentemente todos los programas, modelos, proyectos que se desarrollen se deben pensar o se deben diseñar en en donde el centro de esos desarrollos sean las propias personas o los propios usuarios de las tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la inclusión digital, ¿qué es lo que te va a permitir crear? Pues ciudadanos digitales o ciudadanas digitales o personas digitales que van a tener que tener derechos y responsabilidades en un ecosistema digital. Entonces tampoco podemos desligar esta parte, ¿no? De la seguridad, de la protección de datos, de muchos elementos en donde las personas somos dueñas de esos datos y tendríamos que tener las herramientas necesarias para decidir si queremos proveerlos, o sea, o compartirlos, o también decidir que no quiero. Pero el decidir que no quiero compartirlos no me debería de excluir del uso de esas tecnologías. Entonces, ahí hay también un debate ético de respecto de, ¿no?, hasta qué punto mis datos, tanto biométricos como personales, de mi nombre, de mi ubicación, pueden ser compartidos y son protegidos y me aseguran que así son. Entonces, ese es otro de los retos que hoy, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Ya emitió una carta, un entendimiento, un decálogo de, oye, pues esto tiene que pasar para el uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, tenemos que proteger a las personas, tenemos que proteger a sus patrimonios. ¿Por qué? Porque al final los datos que yo hoy dé en pro de la inclusión digital es, digamos, algo que se va a monetizar, ¿no? O sea, hoy día la tecnología como la inteligencia artificial vive de datos. Si no hay datos, no hay inteligencia artificial. Entonces, tengo que cuidar que esos datos sean correctos y sean, o sea, cuidados para el uso para el cual yo como persona los proporcioné a esta industria. Entonces, es otro de los aspectos y otro de los retos que enfrenta la inclusión digital, ¿no? Es que me aseguren que mis datos, que yo estoy
a salvo en este ecosistema digital cuando yo decido incluirme, ¿no? En él. Entonces, es algo bien interesante que hay mucho que trabajar y por eso es importante que todos, o sea, países, organismos internacionales, la academia, los científicos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que estar, que se dedica al tema de la tecnología, tiene que estar pensando en una inclusión digital cada vez más segura y como el fin, no como el medio para algo más. Claro, y usted ha traído un tema que es muy importante, que es la cuestión de la seguridad, porque muchas veces la persona que no está incluida digitalmente no tiene una percepción de los riesgos que se tiene cuando estoy a utilizar mi teléfono con los bancos, con las cosas, mismo las redes sociales, mi LinkedIn, mi Instagram, eso todo puede tener, es muy importante, es un medio importante de desarrollo económico, pero también tiene sus riesgos que tengo que conocerlos cuando empiezo a trabajar en este mundo, ¿no? Entonces, la inclusión tiene que vir juntamente con esta transmisión de cultura del ambiente digital para las personas, ¿no? Exacto, porque si no, entonces las personas no se van a querer incluir digitalmente, Claro. ¿no? O sea, por más que te esfuerces, las personas que no, porque ahí no me hace, en ese mundo virtual no me estás asegurando que yo esté a salvo. Entonces, y luego vienen otros problemas como la violencia digital, ¿no? Otros delitos que están en el marco de que es el lado oscuro de este avance tecnológico. Entonces, no podemos frenarlo porque estaríamos equivocados o equivocadas, pero sí creo que tendríamos que hacer lo necesario para que todas las personas podamos vivir de manera tranquila y adecuada hacia la inclusión digital, ¿no? Y también, pues, que todos estos actores que se involucran sepan que hay derechos y obligaciones cuando estás en este modelo de la inclusión digital, que, repito, es algo que no vamos a frenar y es algo que debemos procurar, pero también proteger, porque la inclusión digital, pues, es el habilitador de muchos derechos humanos. Entonces, hay que estar muy alerta en lo que desarrollas o diseñas como modelos hacia la inclusión digital. Estimada Ledenica Méndez, estamos acá llegando al final de nuestro tiempo. Y me gustaría pedirle que deje un mensaje para las personas que están mirando acá por OID Digital TV. Pues muchas gracias. Primero, un mensaje de agradecimiento a ustedes por quedarse hasta el final de esta entrevista. Pero lo que yo les podría decir es que no le tengamos miedo al avance tecnológico. Siempre trabajemos en favor de la inclusión digital porque es en beneficio de todas y de todos. Entonces, y todas y todos somos responsables también de esa inclusión digital, digamos, consciente. Hagamos siempre quienes ya estén en el medio digital siempre sean muy cuidadosas y cuidadosos de lo que comparten y cómo lo comparten, pero también trabajemos. Creo que el trabajo colaborativo hacia la inclusión digital se debe de hacer, entonces creo que es un mensaje más bien de esperanza, que hay mecanismos en donde estamos trabajando para lograr una inclusión digital, pero siempre falta mucho por hacer, entonces no bajemos, como decimos en México, no bajemos la guardia, pero hay que comprometernos, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ledenica Méndez, hablando directamente de la Ciudad de México, en México, sobre este tema tan importante para cualquier persona que tenga su negocio, para cualquier persona que quiera desarrollarse económicamente, tener un espacio de liderazgo, que es la inclusión digital. Y usted sabe, todos los viernes a las 7 de la noche de Lima, Perú, estamos juntos acá en OID Digital TV en el programa Liderazgo para Trascender. Hasta la próxima semana. Chao, chao. OID Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.